Es momento de acercarnos más a Jesús. Aprovechemos esta oportunidad para crecer juntos en su verdad, porque ¿cómo limpiará el joven su camino guardando su palabra? Ahora no hay excusas para estudiar tu lección. Bienvenidos a un nuevo tiempo de estudio y reflexión en la Escuela Sabática de Jóvenes. Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Tengan todos un muy bendecido día. Hoy es martes 5 de agosto y esta es la lección joven. Estamos en la lección número 5 que titula como el corazón del faraón se endurece. Y la lección del día de hoy titula como preguntas sobre el libre albedrío. Las preguntas sobre el libre albedrío que plantea la historia del endurecimiento del corazón del faraón reciben más atención en el Nuevo Testamento. En la carta de Pablo a los romanos, al discutir el aparente fracaso de las promesas de Dios, el apóstol culmina el argumento sobre el conocimiento y el control de Dios sobre las acciones humanas con la historia del faraón. En primer lugar, Pablo recuerda al lector cómo Dios le dijo a Rebeca en relación con los gemelos que estaba esperando que el mayor será siervo del menor, lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Esto nos decía en Romanos 9 versículos 12 y 13. Al darse cuenta de que su público romano podía malinterpretar estas afirmaciones sobre la relación de Dios con Jacob y Esaú, de inmediato también Pablo añadió: ¿diremos por eso que Dios es injusto? Claro que no. Para apoyar esta conclusión, Pablo cita Éxodo 33:19 que dice: tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de quien yo quiera. Aquí, Pablo destaca que Dios está por encima de todos, atribuyéndole solo a él la prerrogativa de elegir qué hacer con su propia misericordia y compasión. Como se mencionó anteriormente, Pablo utilizó la historia del faraón para concluir su argumento. Como base de estos versículos, muchos cristianos enseñan que los seres humanos no tienen elección en cuanto a su salvación, que Dios decide a quién mostrará misericordia y a quién endurecerá. Varios puntos pueden ayudar a aclarar lo que Pablo tenía en mente. En primer lugar, en el pasaje sobre Jacob y Esaú, Pablo cita dos textos distintos del Antiguo Testamento. El primero es Génesis 25:23 y el segundo de Malaquías 1, 2 y 3. El primero y el último libro del Antiguo Testamento, respectivamente. Las afirmaciones de Dios de que el mayor sirva al menor y de amar a uno y odiar a otro estaban separados por 1000 años. Pablo lo sabía, pero muchos lectores no. Cuando conocemos la historia del Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que la declaración de Dios sobre odiar a Esaú llegó después de siglos de que Esaú y sus descendientes, los edomitas, actuaran como enemigos en lugar de como hermanos de Jacob y sus descendientes, los israelitas. O sea, en otras palabras, cuando Dios quería decir de que por un lado amaba a Jacob y de que él aborrecía a Esaú, no quería decirse que literalmente él aborrecía a Esaú, sino se refería a los descendientes de él, los cuales eran los edomitas que atacaron y se convirtieron en enemigos de los israelitas. A eso es lo que Dios se refería. Cuando tratamos de entender el papel de Dios tal y como lo describe Pablo en Romanos 9, es imperativo recordar que el faraón estaba decidido a rechazar la orden de Dios de liberar a Israel. Dios intervino y endureció el corazón del faraón solo después de que el faraón demostrara que bajo ninguna circunstancia se humillaría y ablandaría su corazón ante Dios, incluso cuando se enfrentaba a la posible destrucción de su nación y su familia. Amigo y amiga, entender la historia del Éxodo nos ayuda a comprender lo que Pablo quiere decir en Romanos. Pablo quería dejar claro que las interacciones de Dios con los seres humanos, nada es accidental o ajeno a su conocimiento y su plan. Cuando los escritores bíblicos dicen que Dios tiene el control, esto no significa que disminuye el libre albedrío individual para responder a las indicaciones del Eterno. Es por eso que, amigo y amiga, debemos saber de que Dios está al control y debemos saber de que Él siempre hará todo para poder cumplir su propósito en nuestra vida. Pero, sin embargo, está en nuestro libre albedrío el decidir qué camino vamos a tomar. Pero si elegimos seguir a Jesús, si elegimos seguir su camino, debemos saber de que pase lo que pase, no importa lo que ocurra en nuestra vida o lo que pasa a nuestro alrededor, debemos saber de que Él acomodará todo de acorde para cumplir su propósito en nuestra vida.
Así que no debemos pensar con que Dios maneja nuestra vida como marionetas, sino debemos confiar en que cuando nosotros seguimos por las sendas del Señor, Él nos guiará y Él nos protegerá. Esta fue la lección del día martes 5 de agosto y espero que podamos reflexionar ante todas estas palabras. Que puedan todos tener un muy bendecido día y nos vemos hasta mañana. Chau.